Hay días que una acepta un trabajo con una sensación extraña, un presentimiento malo que intentamos ignorar, pero que se queda ahí, perturbando la mente. Recuerdo aquel día como si fuera ayer, la tensión casi palpable en el aire en cuanto encontré al tipo. Tenía una forma, no sé, demasiado reservado, los ojos que no encontraban los míos por mucho tiempo. Y el lugar que eligió para el encuentro no era de los más concurridos, un hotel antiguo medio alejado del centro. Pero una necesita trabajar, la necesidad habla más alto, ¿verdad? Acabé yendo, intentando alejar esa punzada de aprensión. Después de un tiempo, después de una conversación superficial y un trago que él insistió en que tomara, las cosas cambiaron de repente. Fue como si una cortina cayera, un lapso en mi conciencia, un instante de oscuridad total. Y cuando me di cuenta, estaba en un lugar que nunca había visto antes, un ambiente frío y húmedo que me causó un escalofrío inmediato. Un olor horrible impregnaba el aire, una mezcla sofocante de moho, suciedad vieja y algo más. Algo metálico que me hizo tener un mal presentimiento aún mayor. Y entonces sentí el dolor lancinante en la muñeca. Miré hacia abajo y vi la gruesa cadena oxidada, firmemente, sujeta a mi piel ya marcada, uniéndome a la pared fría. Miré alrededor, intentando desesperadamente entender lo que había sucedido, y percibí, con un shock helado, que no estaba sola. Había otra mujer allí, encogida en un rincón, encadenada como yo, la mirada completamente perdida en el vacío, como si toda la esperanza hubiera sido drenada de ella. El dolor en la muñeca era punzante, pulsaba en sincronía con mi miedo creciente, y cuando miré el punto donde la cadena estaba sujeta, vi mi piel ya irritada, roja, marcada por la presión del metal. Intenté tirar en un acto de desesperación pura, pero era inútil. La cadena era corta y estaba bien fijada a la pared. El pánico comenzó a subir como una ola avasalladora, helando mi sangre y dejándome con la respiración corta y entrecortada. ¿Dónde estaba? ¿Quién me había hecho esto? Miré de nuevo a la otra mujer buscando algún tipo de respuesta en su mirada. Ella parecía tan perdida y asustada como yo, quizás incluso peor, con el rostro hinchado y los ojos rojos y llorosos, como si hubiera llorado sin cesar durante horas. Intenté hablar con ella, preguntarle qué había pasado, si sabía dónde estábamos, pero la voz apenas salió de mi garganta, un susurro débil y ronco. Ella me devolvió la mirada, una mirada vacía, opaca, sin ningún brillo de esperanza. Sacudió la cabeza lentamente, en un gesto cansado, como si dijera que no sabía nada o que no valía la pena hablar, que cualquier intento sería fútil. Aquel silencio pesado en aquel lugar inmundo era ensordecedor, flotando sobre nosotras como una sentencia, roto solo por nuestros propios suspiros temblorosos de miedo y desesperación, y por el goteo constante de alguna filtración en la pared. Miré a mi alrededor con más atención, intentando absorber cada detalle de aquel lugar sombrío. Era una especie de sótano sofocante, húmedo e increíblemente oscuro. La poca luz que había venía de una lámpara débil y sucia, colgada precariamente del techo, que parpadeaba intermitentemente, lanzando sombras danzantes y distorsionadas por las paredes. Las paredes eran de hormigón bruto y sucio, garabateadas con símbolos y palabras que no conseguía descifrar en la penumbra, pero que parecían cargadas de un significado siniestro. El olor era fuerte y nauseabundo, una mezcla repulsiva de moho, polvo acumulado
suciedad vieja y algo más. Un olor dulzón y metálico al mismo tiempo que me revolvió el estómago y me hizo temer lo peor. En la pared opuesta a la que yo estaba atada, vi otras cadenas oxidadas sujetas al hormigón, balanceándose levemente, vacías. Eso me dio un escalofrío aún mayor, una oleada de terror frío recorriendo mi cuerpo. ¿Cuántas otras personas habían sido mantenidas allí? ¿Cuántas ya habían pasado por aquel infierno? ¿Qué les habían hecho después? Miré de nuevo a la otra mujer buscando alguna señal de vida, alguna chispa de esperanza en su mirada perdida. Ella estaba encogida en un rincón, sus brazos delgados abrazando su propio cuerpo como si intentara protegerse de algo invisible, de un miedo que la consumía por dentro. Sentí una punzada de rabia y revuelta surgir en medio del miedo paralizante. No podía simplemente aceptar aquello, entregarme a aquel destino cruel sin luchar. Intenté moverme de nuevo, forzando la cadena sujeta a mi muñeca con todas mis fuerzas. La cadena rozó mi piel, causando un dolor agudo, pero percibí que había una pequeña holgura, milímetros quizás. No lo suficiente para soltarme completamente, pero quizás lo bastante para intentar algo, para tener un poco más de libertad de movimiento. Miré a la otra mujer e intenté un contacto visual, una súplica silenciosa, desesperada, para que ella también lo intentara, para que no nos rindiéramos, para que lucháramos juntas. Ella pareció entender el mensaje silencioso, un brillo débil, casi imperceptible, se encendió por un breve instante en sus ojos llorosos, como una pequeña llama resistiendo la oscuridad. Comenzamos a movernos casi imperceptiblemente, cada una probando el límite de su cadena, explorando cada centímetro de libertad que teníamos. Era un trabajo lento e increíblemente doloroso, la cadena fría y áspera rozando y cortando la piel de nuestras muñecas, pero no podíamos parar. Necesitábamos encontrar desesperadamente alguna manera de salir de aquel lugar, de escapar de aquella pesadilla. Miré a mi alrededor con atención redoblada, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarnos, cualquier objeto olvidado, un trozo de metal suelto en el suelo, una piedra puntiaguda, cualquier cosa que pudiera servir como herramienta. Fue entonces cuando vi en un rincón más oscuro del sótano, cerca de la otra pared, algo que brilló débilmente en la poca luz de la lámpara. Era un clavo oxidado saliendo parcialmente del hormigón de la pared. No era grande, pero tenía una punta. Quizás serviría para intentar soltar las cadenas. Miré rápidamente a la otra mujer y señalé discretamente con la cabeza en dirección al clavo. Ella siguió mi mirada vacilante y pareció entender la idea, una chispa de esperanza surgiendo en su rostro pálido y abatido. Necesitábamos acercarnos a aquello, necesitábamos alcanzar esa pequeña oportunidad de libertad. Lentamente, con el máximo cuidado posible para no hacer mucho ruido que pudiera alertar a nuestros captores, comenzamos a arrastrarnos en dirección a la pared, donde estaba el clavo. La cadena corta y pesada sujetaba mi muñeca, obligándome a moverme de lado, lo que hacía todo aún más difícil y doloroso. Con cada movimiento, vacilante, la cadena chirriaba contra el hormigón y mi piel, un sonido áspero que parecía resonar en aquel sótano silencioso, aumentando aún más mi ansiedad y el miedo de ser descubiertas antes de tener la oportunidad de intentar cualquier cosa. La otra mujer hacía el mismo esfuerzo, un sufrimiento visible estampado en su rostro pálido y exhausto. Nuestras miradas se cruzaban de vez en cuando, un intercambio silencioso de aliento, una promesa muda de que no íbamos a rendirnos la una a la otra. Sabíamos que aquella quizás era nuestra única oportunidad de escapar de aquel cautiverio silencioso.
Necesitábamos desesperadamente llegar hasta aquel clavo oxidado y rezar con todas nuestras fuerzas para que pudiera ayudarnos de alguna forma a reconquistar nuestra libertad. Llegamos, finalmente, a la pared fría y áspera. El clavo estaba más alto de lo que imaginaba, casi fuera de mi alcance, pero la otra mujer, con un esfuerzo sorprendente, consiguió alcanzarlo con la punta de sus dedos delgados. Intentó tirar con las manos temblorosas, pero estaba firmemente sujeto al hormigón. Necesitábamos más fuerza, necesitábamos trabajar juntas. Con cuidado me acerqué lo máximo que la cadena permitía, intentando darle algún apoyo para que ella consiguiera hacer más fuerza sujetando su mano fría con la mía. Juntas, uniendo toda la desesperación y la poca fuerza física que nos quedaba, tiramos del clavo, con toda nuestra voluntad. El metal oxidado gimió en el hormigón, un sonido agonizante, y, para nuestra sorpresa y alivio, comenzó a ceder lentamente. Con cada tirón sincronizado, salía un poco más, revelando un agujero oscuro en